Cordial saludo, estimado tutor y compañeros presentes. Mi nombre es John Anderson Robles Arévalo. Mi código estudiantil es 10641160063 del programa Ingeniería Industrial, curso Estática y Resistencia de los Materiales, grupo 212-01911, fase 5, presentación del diseño. En esta fase, la actividad colaborativa nos habla de realizar un video explicativo tomando una de las fases anteriormente trabajadas. Para el caso mío he seleccionado la fase 4, evaluación del diseño, en donde vamos a dar una breve explicación de cómo se realizó esa etapa. Inicialmente, como podemos verificar en la gráfica, tenemos una cercha totalmente diseñada con cada uno de sus elementos, las fuerzas que ejercen y actúan sobre cada uno de los diferentes nodos A, B, C, D, E, F, G y lo que corresponden a su base. También tenemos la medida total de la altura de la estructura y el diámetro total de su base, que corresponde a su base. También hemos encontrado anteriormente las medidas correspondientes a sus nodos. Estas, pues, si se pueden dar cuenta, estamos hablando de una gráfica que es simétrica. Es decir, que si hallamos las medidas de uno de sus extremos, pues va a ser idéntica al otro extremo. Por eso hablamos de nodos gemelos. Entonces, en el extremo izquierdo, como nos podemos dar cuenta, se forma un triángulo rectángulo del cual conozco su ángulo y conozco la medida de uno de sus lados, lo que me permite a mí encontrar el cateto adyacente y posteriormente la hipotenusa de ese triángulo. Y así sucesivamente vamos realizando con los otros nodos, que finalmente corresponde a las medidas iguales o idénticas a el otro extremo de la estructura. Además, también identificamos los diferentes nodos gemelos, las fuerzas que aplica cada uno de ellos y si este cemento está sometido a tensión o a compresión de acuerdo a su posición. Vamos a acercar un poco acá la tabla para visualizar mejor. Disculparán un poco la imagen ahí, pero estoy trabajando desde mi dispositivo móvil. En esta tablita hemos podido identificar los nodos gemelos, como lo decía anteriormente. Son gemelos porque, pues, son idénticos. Con identificar uno vamos a identificar los otros porque sus medidas son totalmente idénticas. Las fuerzas que actúan en cada uno de ellos y si este está sometido a tensión o a compresión. Recordemos que cuando hablamos de tensión, hablamos de esa fuerza que actúa hacia afuera, y cuando hablamos de compresión, esa fuerza que afecta la estructura de ese material hacia adentro. Esa es la compresión. Una vez hemos obtenido esos datos, tenemos también acá las propiedades del perfil, son las características o las propiedades con las que cuenta ese material. Esa información te la brinda el mismo material, el fabricante, y a través de este identificamos el momento de inercia de acuerdo a las propiedades del perfil, con las características de ese mismo material con el cual estamos trabajando. La actividad nos pide, o esa fase 4 como tal, lo que nos solicita es calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras y clasificarlos como tracción o compresión. Para este paso debemos emplear la siguiente fórmula. Esfuerzo admisible es igual, y aquí tenemos la formulita arriba, es igual a fuerza sobre área dividido entre 1000 para obtener el resultado en megapascales. Entonces, de acuerdo a esto, obtenemos ese esfuerzo normal. Vamos a acercar acá un poco para que puedan visualizar mejor. Hemos obtenido ese esfuerzo normal, la fuerza normal que actúa,
en cada uno de los diferentes nodos. Entonces ya aquí en la tabla podemos visualizar los nodos gemelos, la fuerza que actúa en cada uno de ellos, si este está sometido a tensión o a compresión, el área de ese perfil que también lo conocemos, y ese esfuerzo admisible, que es el resultado que nos da poder hallar ese esfuerzo, esa fuerza normal a la que está sometido ese nodo. El ejercicio también nos pide hallar el factor de seguridad de los elementos. Para esto aplicamos la siguiente fórmula. Factor de seguridad es igual a la fuerza máxima sobre el esfuerzo admisible. Entonces reemplazamos cada uno de los valores sobre esa misma fórmula y obtenemos el factor de seguridad para cada uno de los nodos gemelos. Esto para los elementos que están sometidos a tensión. Recordemos que la actividad nos dice que si en alguno de los valores de las barras el factor es menor a 3, se debe redimensionar el elemento. Entonces, como podemos darnos cuenta, el factor de seguridad en los diferentes nodos, ninguno es menor a 3, lo que nos quiere decir que está dentro de los parámetros y cumple con el factor de seguridad. Entre mayor sea el número, quiere decir que menos posibilidades hay de que ese elemento o ese punto, ese nodo pueda fallar y romperse. Básicamente es eso. A medida de que el número se acerque a 3, o sea, sea inferior, va a ser más factible que este pueda tender a fallar. Para hallar el factor de seguridad de los elementos que están sometidos a compresión, utilizamos la siguiente fórmula. Carga crítica es igual a chi al cuadrado por el módulo de elasticidad de ese material por el mínimo momento de inercia. Todo esto sobre la longitud del elemento al cuadrado. Con esa fórmula obtenemos la carga crítica para las diferentes nodos o para los diferentes valores. Una vez hemos obtenido la carga crítica de cada uno de ellos, necesitamos hallar el factor de seguridad de esos elementos que están sometidos a compresión. Para este usamos la siguiente fórmula. Factor de seguridad es igual a carga crítica sobre el esfuerzo admisible, y con esta obtenemos ese factor de seguridad para cada uno de los diferentes nodos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en ninguno de los valores es inferior a 3. Ninguno. Quiere decir que no hay que redimensionar ninguno de las barras del material, porque todos cumplen con el factor de seguridad. Entonces, como podemos ver acá en la tabla, hemos identificado los diferentes nodos, la fuerza que actúa en cada uno de ellos, los hemos clasificado: los que están sometidos a compresión, los que están sometidos a tensión, y de acuerdo a ello hemos aplicado las diferentes fórmulas para poder hallar el factor de seguridad y la carga crítica en cada uno de ellos. Mil bendiciones, Dios los bendiga.